Vamos a hablar de la descripción termodinámica cuando ocurre un cambio de fase en una sustancia pura. Específicamente, ¿qué ocurre con las propiedades de primera y segunda ley de la termodinámica? Obviamente, cuando hablamos de las propiedades de primera y segunda ley de la termodinámica, nos estamos refiriendo a qué va a pasar con la energía interna, qué va a pasar con la entalpía y qué va a pasar con la entropía dentro de o durante un cambio de fase. Si nosotros observáramos un diagrama muy simple de fases, presión, temperatura como variables independientes, nos daríamos cuenta que durante los cambios de fase queremos analizar qué es lo que ocurre en estas líneas, ¿cierto? Estas líneas negritas que son las líneas del equilibrio. Estas serían las líneas del equilibrio sólido-líquido. Esta línea de acá, o todos estos puntos que se están señalando aquí, pues serían las líneas del equilibrio líquido-gas, y todos los puntos sobre esta línea de acá pues también estarían denotando un equilibrio sólido-gas. Bien, queremos entonces nosotros darnos cuenta de qué es lo que ocurre con los cambios en entalpía, en entropía y en energía interna. Lo primero que notamos es que durante un cambio de fase, ¿cierto? En una sustancia pura, ¿cierto? Para una sustancia pura, durante el cambio de fase, la presión y la temperatura no son independientes. Es decir, para que un cambio de fase ocurra, dada una temperatura, la presión queda fija. Ejemplo típico: cuando nosotros tenemos un recipiente con agua, la temperatura de ebullición del agua contenida va a depender de la presión del lugar donde estemos. Entonces, en lugares de la costa, la temperatura de ebullición será cercana a las 100 Celsius, debido a que se encuentra cercano a una atmósfera, mientras que en lugares con mayores altitudes tendremos temperaturas menores. Entonces ahí nos damos cuenta que estos cambios de fase van a ocurrir a unas temperaturas y a unas presiones específicas, ¿cierto? No en todos, y que dado, si yo defino una presión, voy a obtener una temperatura, o si yo defino una temperatura, voy a tener una presión, y eso indica que bajo estas condiciones la temperatura y la presión no van a ser variables independientes. Ahora, ¿cómo podemos ilustrar este proceso? Supongamos que tenemos un recipiente que puede constar de un sistema cilindro-émbolo, ¿cierto? Donde tenemos una presión constante, sujeto a una presión constante, y aquí en el interior vamos a observar lo que ocurre entre dos fases, y como eso es válido para todas las fases, ¿cierto? Entonces vamos a denotar pi como cualquier fase, que pueda ser una fase sólida, una fase líquida o una fase gaseosa. Todas ellas van a, sin importar la transición o el cambio de fase que se dé, pues todas ellas van a tener la misma descripción. Entonces suponemos que la temperatura es constante, bueno, la presión es constante, ¿cierto? Y durante el cambio de fase, por ejemplo, podemos decir que vamos a generar una fase 2 a partir de una fase 1. Entonces durante ese proceso vamos a tener siempre un cambio en el número de moles de las fases como tal. Bien, para poder llegar a calcular algunas de las
de la descripción termodinámica, pues necesitamos ante todo primero pues definir nuestra frontera, ¿cierto? Debido a que hasta el momento las ecuaciones que hemos trabajado son para sistemas cerrados, vamos a elegir todo el sistema como el campo de observación. Ya podemos, cuando trabajemos con sistemas de variación en la composición, o cuando trabajemos en la regla de las fases de Gibbs, cuando se vaya a derivar ella, vamos a trabajar con dos, digamos, subsistemas abiertos. Pero en este caso, para la ilustración que se quiere presentar, es más que suficiente tomar únicamente este sistema cerrado. De la ecuación fundamental de la termodinámica, nosotros en energía de Gibbs, ¿cierto?, vamos a poder decir que para un sistema cerrado vamos a poder plantear que el cambio en la energía libre de Gibbs del sistema es igual a S, que sería la entropía S de T, más B menos B de P, perdón. Entonces esta es la ecuación fundamental de la termodinámica. Obviamente donde esa energía de Gibbs del sistema pues es la energía de Gibbs de la fase 1 más la energía de Gibbs de la fase 2. La entropía pues es la entropía de la fase 1 y de la fase 2, y el volumen es el volumen total, que va a corresponder a el volumen de la fase 1 y el volumen de la fase 2. Suponemos que los efectos energéticos en la interfase son despreciables, si no, pues deberíamos colocar las propiedades como tensión superficial, ¿cierto?, para poder dar cuenta de estos fenómenos superficiales. Pero estamos suponiendo que el efecto de la interfase aquí, la energía que tiene esta interfase y el trabajo que se realiza para ese cambio de fase es pues despreciable. Bueno, como nosotros nos damos cuenta, en el equilibrio, entonces en el equilibrio de fases, es decir, cuando coexisten dos o más fases, sabemos que temperatura y presión son constantes. Luego, si T es constante y P es constante, el dg del sistema es igual a 0. ¿Dónde? Pues ese dg del sistema, ¿quién es? Pues es el cambio en el número de la energía libre de Gibbs del sistema en la fase 1 más el cambio en la energía libre de Gibbs del sistema en la fase 2. Esta de G1 pues la podemos escribir como el número de moles de la fase 1 por la energía de Gibbs específica o molar de la fase 1 más el número de moles de la fase 2 multiplicado por la energía de Gibbs molar de la fase 2, y esto pues debe ser igual a 0. Como sabemos, la propiedad intensiva va a depender, vamos a poder hacerla que dependa de la temperatura y de la presión en la fase 1, y aquí de la temperatura y la presión en la fase 2. Como T y P se mantienen constantes durante este cambio de fase, lo que vamos a poder decir simplemente es que este término es constante durante ese cambio de fase, por tanto esta derivada pues va a ser la energía de Gibbs en la fase 1 multiplicado por el cambio en el número de moles de la fase 1 más la energía de Gibbs de la fase 2 multiplicado por el cambio
en el número de moles de la fase 2. Ahora, si nosotros realizamos un balance de moles al interior del sistema, sabemos que el sistema es cerrado. Entonces, el número de moles totales del sistema va a ser igual el cambio en el número de moles totales del sistema va a ser igual al cambio en el número de moles de la fase 1 más el cambio en el número de moles de la fase 2. Como el sistema es cerrado y no hay reacción química, ese cambio en el número de moles pues va a ser igual a 0. Y por tanto, vamos a tener que el cambio en el número de moles de 1 es igual a menos el cambio en el número de moles de la fase 2. Si quisiéramos, entonces podemos reemplazar el cambio en el número de moles de la fase 1, pues sería igual a esta energía de Gibbs por N1, que sería el cambio de moles en la fase número 2 más la energía de Gibbs por el cambio de moles en la fase número 2. Bueno, si nosotros pues pasamos este primer término al otro lado del igual, pues nos daría que la energía de Gibbs de la fase 2 multiplicado por el cambio en el número de moles de la fase 2 debe ser igual a la energía de Gibbs en la fase 1 multiplicado por el cambio en el número de moles de la fase 2. Estos dos términos se van a cancelar, ¿cierto? Con el cambio en el número de moles pues, es el mismo acá. Y vamos a tener que el cambio en la energía libre de Gibbs, o que la energía libre de Gibbs, mientras exista el cambio de fases, la energía libre de Gibbs de cada fase se mantiene constante y no solo eso, y es la misma para cada una de ellas. Listo. Entonces este es un criterio muy importante para cada fase. Listo. Entonces algo que ya podemos decir es que durante un cambio de fase se cumple, obviamente para una sustancia pura, se cumple lo siguiente, que la temperatura es igual que la presión es igual, y esto lo vamos a conocer como temperatura de saturación, esta la vamos a conocer como presión de saturación, y adicionalmente la energía de Gibbs molar o la energía de Gibbs específica de la fase 1 es igual a la energía de Gibbs de la fase 2, y esto pues ya más se va a conocer de manera general como el potencial químico. Entonces vamos a tener lo que se va a llamar el equilibrio térmico, vamos a tener lo que se va a llamar el equilibrio mecánico y vamos a llamar lo que se va a llamar el equilibrio químico, y juntos pues son las condiciones de equilibrio para una sustancia simple compresible. Bien, hasta ahí pues lo único que hemos hecho es determinar lo que está pasando o cuáles son las condiciones de equilibrio. ¿Listo? Entonces a este conjunto pues le vamos a llamar condiciones de equilibrio termodinámico. Ahora vamos a aprovechar entonces para, a partir de esta función de Gibbs, ¿cierto?, que está definida para una fase, pues es igual a la entalpía menos T por S de la fase, ¿cierto?
Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a decir que en el equilibrio, y acordémonos que fase 1 y fase 2 pueden ser cualquiera, sólido, líquido, gas. Recordemos que entonces este criterio que se ha derivado es válido para cualquier equilibrio, no solamente un equilibrio líquido-vapor, sino cualquier equilibrio. Ok, entonces esta igualdad en potencial químico o igualdad en la energía de Gibbs de cada una de las sustancias, pues vamos a poder escribir como la entalpía en la fase 1 menos T, que pues sería la temperatura de saturación para ese cambio de fase, por la entropía debe ser igual a la entalpía en la fase 2 menos la temperatura de saturación multiplicado por la entropía en la fase 2. Entonces fíjense que aquí ya podemos relacionar dos cambios, digamos dos propiedades. Esta es la primera, entalpía, propiedad de primera ley, entropía, propiedad de segunda ley. Si agrupamos términos, podemos decir entonces que la entropía en la fase 2 menos la entropía en la fase 1, ¿cierto? Ese cambio, pasamos esto acá, va a ser igual a entalpía en la fase 2 menos la entalpía en la fase 1 dividido la temperatura de saturación. Y ya encontramos que va a existir entonces una relación importante entre entropía y entalpía en un cambio de fase. Listo. Entonces, por ejemplo, en el caso de un equilibrio líquido-vapor, pues este valor, supongamos que la fase 2 sea el vapor, entonces nos diría el Sg menos el Sf, que sería el del líquido saturado, debe ser igual al Hg menos el Hf sobre esta temperatura, que sería la temperatura de ebullición o la temperatura de saturación. Pero lo mismo es válido, por ejemplo, si tuviéramos en fusión. En la fusión, el cambio, la entropía de fusión, vamos a colocarle M al sólido, ¿cierto? Menos el líquido saturado. Entonces, en la fusión hay un cambio, un paso de, vamos a colocarlo entonces como fusión, mejor. Entonces, como fusión, la fase 1 sería la fase líquida y la fase 1 sería la fase sólida, mientras que la fase 2, que es la nueva fase que se está generando, sería un líquido. Tendríamos la entropía del líquido saturado menos la entropía del sólido, debe ser igual a ¿quién? A la entropía del líquido menos la entalpía del sólido saturado dividido la temperatura de saturación. Obviamente esa temperatura de saturación pues se va a conocer como temperatura de fusión. Entonces aquí, si nosotros recordáramos en general, a esta le vamos a escribir el SFG igual a el HFG dividido la temperatura de ebullición. Entonces la temperatura de ebullición, este de aquí sería el S MF de fusión, y esto sería la entalpía de fusión sobre la temperatura de fusión. Y también pues esa relación va a ser válida para, por ejemplo, un equilibrio donde nosotros tengamos un proceso de sublimación. Entonces sería la entropía del gas saturado, vapor saturado, en relación a la entropía de un sólido, va a ser igual a la Hg
menos la entalpía del sólido dividido la temperatura de saturación, que en este caso es la temperatura de sublimación. Entonces este sería el S de sublimación, ¿cierto? Que es partir de un sólido y llegar a un gas, debe ser el delta H de sublimación dividido la temperatura de sublimación. Entonces eso, sin importar la fase en que se encuentre, siempre va a ser cierto. Entonces observamos una relación entre una propiedad de segunda y de primera ley de la termodinámica, es decir, esas dos propiedades están vinculadas durante un cambio de fase como tal. Adicional a eso, pues podemos decir que un cambio de fase, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la entalpía en un equilibrio entre dos fases H2 y H1, pues va a ser igual a entalpía, la podemos escribir como la energía interna más P, obviamente esta sería la presión de saturación multiplicado por el volumen de la fase 2 en estado de saturación menos la energía interna de la fase 1 saturada menos la presión de saturación por el volumen específico de la fase 1. Entonces, si yo tengo ese cambio en la entalpía, eso va a ser igual a el delta U en el cambio de fase, ¿cierto? Entonces, más P de saturación multiplicado por el volumen del cambio de fase. Y de esta manera, pues, nosotros podemos relacionar el cambio en la entalpía con cambios en energía interna y con cambios en el volumen de las fases. Así que lo que podemos decir es básicamente que durante un cambio de fase existe, primero que todo, una igualdad en estas energías de Gibbs específicas o Gibbs molares de cada una de las fases, y que eso hace que las propiedades de segunda ley, la propiedad de segunda ley, que es la entropía, esté relacionada con la propiedad de primera ley, que es entalpía, y que pues a su vez esa entalpía también esté relacionada con o se pueda tener o se pueda relacionar estos cambios entálpicos con cambios en energía interna y cambios en el volumen de las fases. Así que siempre que tengamos un cambio de fase, por lo general nos dan el valor del cambio en la entalpía, pero a partir de ese cambio en la entalpía en la fase podemos calcular el cambio en la entropía de esa fase. Si adicional disponemos de los volúmenes de cada una de las fases saturadas, pues podemos calcular todas las demás propiedades de primera y de segunda ley de la termodinámica que sean necesarias para nuestros cálculos.